Buenos días a todas y a todos. Pues realmente nos complace tener oportunidad de dar continuidad a estos trabajos de la 9ª semana conmemorativa de la lucha internacional por los derechos de las mujeres, y en esta sesión tendremos oportunidad de pues escuchar, de abrevar de la experiencia, el conocimiento de nuestros colegas en este panel que han titulado Violencia hacia las mujeres, la documentación de la trata y el feminicidio de la última década en Ciudad Juárez. Voy a hacer unos breves comentarios sobre el currículo de ambos colegas. Sin embargo, imagino que muchas y muchos de los que están aquí los conocen bastante bien, ¿no? Tanto el doctor Alfredo Limas como la doctora Mirna Limas son, bueno, ambos coordinan el Observatorio contra la Violencia, ¿así se llama? Observatorio. El Observatorio de Violencia Social y de Género de aquí de nuestra universidad, en donde han tenido oportunidad de ofrecernos varios títulos de investigación en donde han ido documentando pues estos tipos de violencia de género, feminicidios, también muertes, asesinatos violentos de varones, etcétera, pero sobre todo el tema del feminicidio. El doctor Alfredo Limas fue una de las personas que tuvo un papel fundamental en la demanda hacia el Estado mexicano y que coadyuvó por querer ir a las ideas se me van así como muy rápido. El doctor Alfredo Limas fue uno de los colegas, de los académicos, de los activistas. Yo no diría que solamente es académico, es un activista social, un activista político a favor del bienestar de las mujeres y de las comunidades LGTB en nuestra ciudad, y él fue responsable de favorecer que se llevara este caso contra el Estado mexicano por el campo algodonero, ¿no? Entonces, la sentencia del campo algodonero contra México, el Estado mexicano, pues mucho tuvo que ver el doctor Limas, y esto se dice muy fácil, pero son, no sé, Alfredo, cerca de toda una vida dedicada a esta actividad desde la academia y fuera de la academia, ¿no? Entonces, aparte es profesor de nuestro programa de la maestría en estudios interdisciplinarios de género y en los programas de sociología, de educación y bueno, no sé de cuántos más, de muchos, ¿no? Y por otro lado, la doctora Mirna Limas, ella ahora mismo es la coordinadora de la maestría en estudios interdisciplinarios de género, participa en este observatorio y sus trabajos han versado desde sus áreas de las ciencias sociales, la economía, en relación con la violencia de género. Y en esta ocasión, como les digo, nos van a hablar de las violencias hacia las mujeres, la documentación de la trata y el feminicidio, y creo que se enlaza muy bien el conversatorio que tendremos ahora con el anterior. Es suya la palabra, ellos tendrán unos minutos para exponer y después abriremos el diálogo para que ustedes puedan preguntar, comentar, pedir información, en fin, sumarse a la investigación que hacen los colegas, lo que ustedes consideren pertinente. Muy bienvenidos, doctor Alfredo Limas, doctora Mirna Limas, tienen ustedes la palabra. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Lo que comentaremos esta mañana por parte del doctor Limas y una servidora son algunos avances de un proyecto que estamos desarrollando desde esta institución, denominado Ante la desaparición y la violencia feminicida, identificación de factores de vulnerabilidad ante la trata de mujeres y de los déficits legales institucionales para su atención, sanción y erradicación en Juárez, México, en la década de 2010. Este proyecto es financiado por InMujeres Conacid, y en este proyecto tenemos la oportunidad y el honor también de que forme parte del equipo de trabajo la doctora Susana Leticia Báez Ayala, que nos acompaña en esta mesa, y bueno, está también el doctor Alfredo Limas Hernández, la doctora Edelia Puga y una servidora. En un principio vamos a compartirles que esta presentación tiene 3 apartados. La primera parte, vamos a hablar sobre los feminicidios
enfatizando el caso Valle de Juárez, 2011-2010, planteando algunas conclusiones sobre los asesinatos, las desapariciones y los casos específicos de niñas y mujeres jóvenes que han sido víctimas en esta ciudad. Vamos a plantear algunos perfiles, algunos datos de circunstancias de los casos. En un segundo momento hablaremos de las desapariciones o de las mujeres declaradas como ausentes en Ciudad Juárez a partir de compartir algunos datos que hemos elaborado a partir de registros de una base de datos de información procesada que hemos tenido ocasión de revisar a lo largo de los últimos años. En un tercer momento hablaremos de factores de vulnerabilidad, las brechas de igualdad sustantiva que se deducen a partir de estos datos que hemos recogido no solamente en términos empíricos, sino con las reflexiones que nos han dado ocasión las diversas estudiosas y estudiosos de estos temas, no solamente en el plano local, sino en el plano estatal, nacional, internacional. Buenos días. Y en efecto, el proyecto que les estamos comentando, que tiene este financiamiento de ese fondo sectorial, tiene este objetivo y que es en torno a lo que la información que vamos a plantear, y como ahorita se señalaba en 3 aspectos, pero tiene este objetivo referido entonces a esas cuestiones. Tiene que ver con identificar los perfiles y las circunstancias de niñas y jóvenes que en Ciudad Juárez han padecido la trata y la desaparición, y que eso lo sabemos porque también fueron asesinadas, y en la sentencia que un tribunal ya realizó, se ha documentado como una verdad jurídica que efectivamente más de 20 niñas y mujeres jóvenes localizadas en el Valle de Juárez, en el caso conocido como Arroyo del Navajo y del que hay amplia documentación, esas más de docenas de víctimas fueron víctimas de trata y de desaparición. Con base en esa información, lo que estamos trabajando en este proyecto es el reconocimiento de en qué circunstancias y cuáles perfiles, en términos de diferentes variables o indicadores, cuáles circunstancias y cuáles perfiles eran característicos en estas víctimas, en la perspectiva de si, dado que es un caso de un crimen en grupo, y en donde está referido que hay una gran banda criminal que cometió esos delitos, lo que nos interesa como pregunta de investigación es si existen características en esos 2 sentidos, en esas víctimas, en donde está probado que hubo victimización por trata y que además estuvieron en un momento dado reportadas como niñas desaparecidas, que vivían una circunstancia de desaparición de manos de alguien que ellas no conocían, una desaparición forzada o por particulares. Al identificar esas circunstancias y perfiles de las víctimas, lo que nos interesa es reconocer si hay alguna congruencia o hay factores comunes con los más de 100 casos de niñas y jóvenes desaparecidas en la ciudad y cuyos reportes o denuncias siguen vigentes. En ese sentido, entonces, buscamos ver aquellas circunstancias y factores en esos perfiles de esas víctimas en donde ya es una verdad jurídica o judicial que padecieron la trata, y con esos factores identificar si hay elementos comunes con los casos vigentes de desaparición. Entonces, en ese sentido va a ir discurriéndose la presentación, y en el proyecto de investigación tenemos estos 3 objetivos. Además, reconocer esos factores de vulnerabilidad, definir elementos del perfil de las víctimas de trata, pero también evaluar acciones de la investigación legal, de la atención a víctimas y de las medidas de no reparación o de no repetición que tengan que ver con la atención legal o judicial a estas indagatorias. Y en principio, como sabemos, es importante tener claro el concepto de feminicidio y sobre todo como lo precisa la Ley General de Atención a Víctimas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que como sabemos es de 2007, es importante atender el concepto y el tipo penal de violencia feminicida y sobre todo referirlo a las categorías sociológicas que le dieron lugar y de lo que ya la doctora Monarres nos planteó una disertación y en términos de cómo también ella fue aportándolo
en el ambiente local, porque hay una producción en torno al feminicidio que data de principios del siglo XIX, los primeros textos son de 1800, cuando se habla de feminicidio, pero ya la discusión reciente tiene que ver con la década de los 90, sobre todo en los casos de los tribunales internacionales en África, y en donde autoras como Radford y Russell, que retoman estas autoras, pues tenemos ahora ya lo que se volvió una categoría sociológica para esta época, para hablar de qué significa el feminicidio en estas circunstancias y en estos países, y en concreto en Ciudad Juárez, en relación con lo que fue esta sentencia, que es la de Campo Algodonero, y que es la primera a nivel internacional, en el caso en que un tribunal señala actos criminales cometidos por una autoridad en perjuicio de niñas, en donde hablamos de un asesinato agravado por razones de género o feminicidio. Y el feminicidio entonces tiene autoras importantes como Lagarde, Russell, Segate y Mona Res misma, que refieren a el asesinato a una mujer por razones de género, circunstancias, causas y consecuencias asociadas a un sistema sexo-género. Y lo que tenemos en los casos de feminicidio que hemos conocido desde los 90, que han sido casos seriales o grupales, hay una laguna muy grande en términos jurídicos respecto de eso, porque algunos casos se han tramitado ante un tribunal local, pero no ha habido sentencia. Los casos están impunes porque los jueces no han encontrado evidencia suficiente para enjuiciar en todos esos casos, hablemos desde los de Lote Bravo, hasta el mismo de Campo Algodonero. Pero lo que aparece como constante en esos casos es que en algún momento, previo al asesinato de esta joven o niña, desde el 95 sobre todo, que es cuando se documentan los casos, una persona no conocida por las víctimas la privó de su libertad. En esos casos de feminicidio grupal, en todos lo que aparece es un momento en que su familia la reporta como en circunstancias de desaparición. Y son crímenes que nunca se investigaron. Desde el 95 hasta antes de los casos del Valle de Juárez, las investigaciones tenían que ver con solamente la localización del cuerpo sin vida. No se sabe qué pasó. Por ejemplo, uno de los primeros casos, el de Galicia Carrillo Pérez, en paz descanse, del 95, de agosto, su cuerpo se localiza hasta septiembre. Y la investigación es como si empezó en septiembre. Nunca se le buscó. Y esa es la constante en 2 décadas y hasta la fecha en donde tenemos casos vigentes que son desde los 90 y muchos de los últimos años. Pero eso nos referimos cuando tratamos de relacionar estas dos circunstancias en donde ya está probada la victimización en términos de trata de niñas que fueron asesinadas y que estuvieron desaparecidas. Es decir, mientras estaban en desaparición, eran víctimas de trata. El gran problema es la laguna o el gran déficit de investigación en términos de quién las privó de la libertad, quién fue responsable de lo que se presume como una trata sexual o laboral, y además, pues quién o quiénes las asesinaron en casos desde los 90. Tenemos la sentencia de Campo Algodonero también como un referente importante que ya postula responsabilidades para el gobierno mexicano que son vinculantes, no son de voluntad o de a ver si se hace, es una obligación señalada por un tribunal en donde entre otros resolutivos plantea puntualmente estos dos que tienen que ver con que la autoridad en México está obligada a que se difunda a través de fuentes públicas información respecto de los datos que sean relevantes para ayudar a la localización y el acceso a la justicia en términos de esas víctimas y de sus familias. Dado que este resolutivo a veces se ha cumplido y a veces no, es decir, hay tiempos en los que hay información pública y hay tiempos en los que es imposible conseguir información, sobre todo por razones políticas, por esta indicación es que hemos tenido acceso a mucha información que a veces se encuentra en los portales del gobierno del Estado, a veces está en otras instancias del nivel federal, pero buscando información hemos estado a lo largo de prácticamente 5 años revisando la base de datos que nos diga cuáles niñas han sido localizadas, cuáles no, y cuáles de ellas, por supuesto, con vida y cuáles sin vida. Esa información es de las que vamos a plantear la siguiente información. Invito a las personas, si gustan, tomar asiento para que no estén incómodas. En estas bases de datos que refería el doctor Limas,
Han participado estudiantes por lo regular de esta universidad, de programas de la licenciatura en Derecho, de la licenciatura en Sociología, de la licenciatura en Psicología, de la licenciatura en Economía. Y bueno, esta riqueza de participaciones por parte de estudiantes es lo que también ha favorecido que presentemos el día de hoy algunos resultados. ¿Cómo hemos intentado integrar la base de datos? Pues ha habido 3 etapas en esta integración. Básicamente la primera es que cada quien o de los participantes hemos tenido acceso a la base de datos de información procesada, que también es un beneficio que tenemos la comunidad universitaria. En esta búsqueda se han definido criterios en la base de datos IMPRO, diferentes criterios, y de alguna manera hemos ido discriminando los campos llave para llegar a discriminar y seleccionar algunas notas periodísticas cuya revisión nos ha permitido hacer esta selección muy minuciosa para concentrar una base de datos que nos ha permitido en un primer momento tener un registro de 190 mujeres identificadas en estas bases de datos, y algunos contrastes han sido con los datos que nos ha proporcionado la Fiscalía en Ciudad Juárez. En esta base de datos a nosotros nos importa también distinguir si los registros refiere a mujeres consideradas como ausentes o desaparecidas, o si las podemos distinguir como casos con presunción de trata, o también como casos de feminicidios. ¿Qué es importante situar? Pues que efectivamente esta primera gráfica nos da un registro visual muy rápido, que efectivamente ha habido años muy significativos donde la desaparición de mujeres y niñas desde 1987 hasta el 2014 tiene esos picos, y que tenemos que relacionarlo si eran sexenios de cierto partido político o si eran trienios de cierto partido político en la localidad, cuál era la preocupación de las autoridades en términos de la seguridad de las mujeres en esta localidad. Y bueno, eso nos permite plantear que un caso o años muy problemáticos es a partir de 2008 en adelante, 2008, 2009, 2010, 11, 12, que bueno, creo que todos hemos sido testigos o testigas de esta historia en la localidad, de estas circunstancias, y bueno, 2008 son focos rojos para nosotras las mujeres en particular. Y eso nos alerta. ¿Qué ha ocurrido? Pues también la apuesta de tener acceso a la justicia y demandar justicia para las familias que han sido desafortunadas en esta experiencia. ¿Qué nos ha permitido también revisar la base de datos? Pues nosotros queremos darle nombre a cada una de las mujeres que están, insisto, en esta desafortunada condición, algunas de ellas pues ya en paz descansen, porque sabemos que en diferentes bases de datos los registros únicamente se limitan a decir son 190, cuál porcentaje representan, y no tienen nombre esas personas. Y creo que parte de las preocupaciones y responsabilidades de nosotras, la comunidad universitaria, es efectivamente tener registros y desde luego tener memorias. Estas personas, cada una de ellas, tienen una historia, tienen trayectorias personales que desafortunadamente han terminado en circunstancias desfavorecedoras. De estos 190 registros, hemos deducido que las personas más vulnerables, las mujeres en mayor riesgo, han sido las que tienen o las que tenían en su mayoría 9 a 19 años, según cuando ocurrieron los hechos. De 9 a 19 años representan el 55% de la base de datos, insisto, que hemos elaborado, lo cual nos dice que son personas que pueden ser, la mayoría, estudiantes, según sus circunstancias. Y efectivamente, en la siguiente diapositiva confirmamos ese dato. De estas víctimas, la mayoría se les identifica como estudiantes o en qué se ocupaban, eran estudiantes, según la circunstancia de los hechos, o bien eran empleadas de algún restaurante o de la industria maquiladora, eran personas desempleadas o en algunos casos modelos o edecanes. En los eventos registrados por año, ¿qué nos dice la base de datos? Que efectivamente hay registros que 2009 a 2012, 2013 a 2015, 2016, 2017,
también nos vienen manifestando que seguimos en riesgo, particularmente las mujeres, y en su mayoría, como digo, con perfil de estudiantes o trabajadoras. ¿Cuáles son los meses donde ha habido mayores riesgos? Según la base de datos, en 1995, los meses donde desaparecieron más mujeres fueron en junio, noviembre y diciembre. Al parecer, junio, si estamos en un ciclo escolar, pareciera que junio, noviembre y diciembre son meses donde al parecer hay periodo vacacional. ¿Qué nos dice ello? Pues que posiblemente las mujeres que se identifican como desaparecidas o víctimas de trata, pues al parecer estaban transitando de su casa hacia buscar un empleo, insisto, en periodo vacacional. Eso es en 1995. En 2009, ¿qué ocurre? Se multiplican los meses de mayor riesgo donde empiezan a desaparecer mayor número de mujeres. Si observamos, pues prácticamente es durante todo el año, en 2009, cuando desaparecen mujeres. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre, excepto septiembre y diciembre, lo cual también podríamos plantear qué ocurrió en 2009 para que en esos meses no se registren mujeres desaparecidas. Y bueno, podríamos hacer el recuento año con año, pero por motivos de tiempo, pues vamos a saltar ahora al año 2016. ¿Y qué ocurre? Enero, febrero y otros casos no identificados la fecha, pues enero, febrero son los meses también de mayor riesgo y vulnerabilidad para las mujeres. Entonces, 1995 era junio, noviembre, diciembre, mitad del año y final del año. 2016 era principios del año. Efectivamente, puede haber ciertos patrones, tenemos que revisar con mayor minuciosidad los datos. Sin embargo, de estos 190 casos, identificamos que 26 de ellos ya hay indicios para sancionar e identificar que sí son casos de trata. En esos casos de trata, ¿qué ocurre? De los 190 casos, 26, insistimos, están vinculados con presunción de trata. ¿Cuál es la edad de mayor riesgo en estos casos? Pues identificamos que los rangos de edad van de 13 a 25 años. Los de mayor riesgo son 15, 16, 17, 18 años de edad, que de alguna manera mantienen ese riesgo para las mujeres jóvenes. No solamente están desaparecidas, sino que también hay presunción que son víctimas del delito de trata. Muy bien, aquí están entonces estas edades que refieren a estos dos universos. Aquí ya tenemos en la tabla todos los casos en donde hay víctimas, en donde se demostró que fueron víctimas de trata y después asesinadas, y también las jóvenes de las que aún hay una denuncia vigente de su desaparición. El caso está vigente. Lo que tenemos es que las cifras coinciden. Al ver los datos que ahorita presentaba la doctora, donde solo están los casos probados de trata, lo que aquí ya hay es que coinciden en las edades. La línea más grande que vemos es la de las víctimas de desaparición y que son justo de ese grupo de edad, de 15 a 19 años, en esa alta proporción, de 10 a 14, la línea que está a la izquierda de la más alta, y la que sigue es de 20 a 24. Son por quinquenios, como por lo regular se puede trabajar la información demográfica, y lo que tenemos es entonces que al menos en la edad hay coincidencia en la información. En los casos en los que se probó la trata por un tribunal que juzgó el caso del Valle de Juárez, también el 100% de las niñas y jóvenes, en paz descansen, estaban estudiando o estaban en el periodo vacacional cuando fueron privadas de la libertad por alguien, y todas yendo a buscar empleo en las ocupaciones similares a las que ahorita estaban en esta gráfica. Como vemos, aquí está esa línea en donde la gran mayoría, según el color que es naranja, según este color nos dice como la gran mayoría eran estudiantes, algunas estaban desempleadas, pero por el rango de edad, como
ahorita hacíamos la conjetura, identificamos que es gente que pues está en su tránsito escolar. Por la edad deberían de estar en la secundaria, en la preparatoria, y como en muchos de los documentos que revisamos de notas de prensa o en entrevistas con las familias de las víctimas nos comentaban esa información. Tuvieron que ir a comprar un material al centro, fueron a cambiar unos zapatos del uniforme o fueron a dejar una solicitud de empleo porque estaban en el periodo de verano en donde tenían oportunidad de laborar justo por las vacaciones escolares. Son muy pocas las que estaban empleadas, como quien era empleada en un restaurante o en una maquiladora. Son dos de los datos más pequeños, igual que alguien que aparece como cajera. La que sigue, por favor. Si desagregamos los casos de trata por condición, pues efectivamente casi 7 de cada 10 víctimas fueron víctimas de trata y de homicidio. El 26.92% únicamente se identifica como un caso de trata en general y casi el 4% como trata por explotación sexual, lo cual también nos dice que el riesgo de las mujeres no solamente es ser víctimas de trata, sino que casi tienen garantizada la muerte una vez que son privadas de su libertad. Y lo que es constante es que todas tuvieron una denuncia de desaparición. Si vamos al caso al periodo de 2008, que es cuando aparece este incremento tan alto en el gráfico que veíamos hace un momento, cuando vemos los casos de 2008 solamente, porque es interesante ver cómo en el tiempo, desde el 95 hasta la fecha, ha habido estas dos circunstancias con los tiempos de la desaparición. Los tiempos en un primer momento eran entre mayo y junio. Hace 23 años, quienes podíamos tener acceso a esa información, como la doctora Patricia Hernández, la doctora Báez y mucha de la gente que hemos estado atentas a esos datos, lo que escuchábamos era en la opinión pública un dicho que decían que lo que pasaba es que el verano era un mes peligroso, era un mes en donde la gente, algo le pasaba en Juárez, y en verano entonces, como si fuera un asunto de temperatura, del clima, del medio ambiente, se sucedían estas desapariciones y esos asesinatos. Lo que ahora, veintitantos años después, con mayor recurso de información, identificamos es que, como en aquellos años, no era un asunto de la temperatura, era un asunto de una cierta exposición a riesgos en una ciudad en la que la gran mayoría fueron privadas de su libertad en el centro de la ciudad. La gran mayoría del 95 a la fecha, como mucha gente lo conoce, justo iban a este tipo de lugares que comentábamos, escuelas del centro, tiendas del centro, de papelerías o de ropa, desde el 95 hasta la fecha. Eso indica que alguna circunstancia opera en el centro, y no es porque sea el centro, porque todas las ciudades del mundo tienen centro, sino que es una geografía en donde son más vulnerables, y se presume entonces, y así lo ha señalado el tribunal, que un grupo de bandas, no solo una, un grupo de bandas, ustedes pueden leer, si googlean caso Valle de Juárez, Arroyo del Navajo, juicio histórico, lo que van a ver en las notas, como estas que revisamos, es que se dice que más de una banda se dedica a privar de su libertad a niñas y jóvenes en el centro. Eso, en los datos que tenemos de 2017, persiste. Lo que quiere decir que aunque hay gente en la cárcel, esa actividad criminal, como una economía delictiva en perjuicio de niñas y jóvenes de ese perfil, sigue operando en el centro. Y como se sabe, es más de una banda, todas actúan en el centro quizá, o muchas actúan en el centro, pero también se han desplazado a otros lugares de la ciudad, aunque la tendencia mayor es en el centro, en el primer cuadro, que el primer cuadro pues está delimitado entre las calles Mejía, Insurgentes, Degollado y Emilia Calvillo, más o menos, según algunos documentos urbanos. Pero esos lugares persisten, aunque las fechas se han modificado. Sigue siendo muy relevante el tiempo del verano o en el invierno los meses de vacaciones, marzo, cuando también son vacaciones,
Pero cuando relacionamos esta información con eventos del contexto en cada año, identificamos por qué cambian un poco los tiempos de la desaparición. Es solamente una conjetura la que tenemos hasta este momento, pero siempre que hay una desaparición de una niña o joven, en las 2 semanas previas o en la semana inmediata anterior, lo que hay son levantones, ejecuciones, detención de algún criminal medio pesado, el asesinato de algún policía ministerial o de alguna persona de cuerpos de seguridad pública, y eso lo hace particularmente interesante en términos de qué quiere decir esa información. Cuando desaparece una niña, de estas cuyos casos permanecen vigentes, algo pasó. En una entrevista que teníamos con gente de la policía nos decía que es lo que le llaman ellos formas de calentar la plaza. ¿Sí conocen ese término? Calentar la plaza, doctora, ¿nos dices qué quiere decir más o menos? Pues quiere decir cuando se hace muy evidente las luchas que hay entre los grupos delictivos. Y eso implica mayor atención sobre lo que ocurre en el territorio, y a los mismos grupos no les favorece que haya esta tensión. O sea, mejor parezca que no ocurre nada, que haya una calma aparente. Y lo que sucede es que entonces la autoridad empieza a hablar de estos hechos o tiene que dedicarse por la presión pública a estos hechos, y mientras, como algunas autoras y nosotros también hemos documentado, sobre todo a partir de los trabajos de la doctora Rita Segato, todos estos crímenes son expresivos. No es solo la comisión de un asesinato por misoginia, sino es un crimen que expresa elementos de un sistema sexogénero y de pugnas de poder que lo que significan es la disputa por la soberanía democrática. El Estado o las autoridades no son quienes tienen todo el poder de aplicar la ley, porque como dice la gente, pues la plaza está caliente. Entonces son formas en las que se presiona la autoridad, se negocia con la autoridad, o, como lo ha señalado también, sobre todo Segato, se festejan actos criminales como puede ser el cruce de droga o cualquier otra información. Entonces parece que de repente, cuando vemos todos los meses en los que aparece cierta ocurrencia de casos, o incluso prevalencia frente a los demás del año, parece que no quieren decir cosas. Sí los vemos como si los meses fueran como asunto de temperatura, como decían los gobernadores de las décadas 90 y principios del 2000, que era por el calor, ¿verdad? En calor pasan muchas cosas. Tiene que ver con pugnas criminales, económicas, de las coyunturas electorales, en fin. Y la prensa, lo que es un trabajo muy arduo, así lo refiere, que algo sucedió en los 10 días previos a la desaparición. Y entonces se identifican jóvenes vulnerables, siempre son de condición social económicamente precaria, digamos, de limitados recursos económicos, que igual viven en ciertas zonas de la ciudad, y es como algo de lo que atrás de las fechas aparece cuando vemos la información en esta comprensión de qué está pasando en ese contexto, cuáles son las circunstancias de esa victimización en términos sí de los perfiles de las víctimas, sí de los lugares de la desaparición, pero del contexto como causas, circunstancias y consecuencias asociadas a la violencia de género. Yo creo que nos vamos hasta la última, por si hubiera preguntas. Bueno, ahí mero. Porque ya. Bueno, antes, referir que también hemos estado haciendo el análisis por días, y los días donde ha habido más vulnerabilidad por la desaparición son los lunes, los martes y en algunos años los domingos. Bueno, ya para finalizar, en las primeras notas, en conclusión, pues podremos señalar que efectivamente la desagregación de los datos disponibles sugiere que las mujeres que se advierten ausentes o desaparecidas, víctimas de trata o víctimas de feminicidio, sí nos confirman que hay diferentes factores de mayor riesgo o de vulnerabilidad para nosotras las mujeres. No solamente el hecho de ser mujer ya nos convierte en una situación de riesgo, en una condición de riesgo, sino también la edad, el mes del año, el lugar de ocurrencia de los hechos, la descripción,
nuestra condición de ser, nuestra ocupación o nuestro oficio. Y asimismo, nosotros también identificamos, así como mencionaba el doctor Limas, de algunos lugares de riesgo. En el caso del centro histórico de la ciudad, el mercado Reforma también ha sido un lugar de mayor riesgo para las mujeres desaparecidas. Y finalmente, queremos nada más adelantar que efectivamente una siguiente tarea que estamos atendiendo en el proyecto es identificar a las personas que han realizado las declaraciones, las fuentes que han dado seguimiento a cada uno de los casos, las modalidades donde se han publicado los hechos, particularmente los registros en la prensa, cómo se ha manejado la información, si ha sido efectivamente en la primera plana de los diarios locales o de los diarios estatales o nacionales o incluso de revistas periódicas, porque efectivamente dependiendo de dónde, en cuál lugar aparece la nota, también nos da cuenta de la importancia que significa el hecho de ser mujer en esta ciudad o en este país. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los doctores Limas este avance de la investigación que, como ven hasta ahorita, pues estos datos realmente nos lastiman, como decía hace rato la doctora Monarres, duelen, ¿no? Pero también dentro del contexto de nuestra semana, Memorias de Desigualdades de Género, pues tendría que ver con la mesa anterior que decía la doctora Monarres, que hay que estar trabajando desde la academia para que no se silencie e invisibilicen estos temas que son pendientes en la agenda política y de seguridad de las mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tenemos unos minutitos para conversar, para que le hagan preguntas a los colegas, comentarios, alguna duda, alguna inquietud. El micrófono es de ustedes, el espacio es de ustedes, para ustedes. Entonces, pues están aquí, estaré muy pendiente de quién levanta el brazo para decir, yo considero, pregunto, opino, alguna situación que se haya vivido, etcétera, etcétera. Adelante. O bueno, si no hay, sí, maestra doctora Reséndiz, por favor. No sé si está acá. Porque creo que todo esto que nos está narrando sobre la condición de desaparición de mujeres hizo que cambiara la dinámica familiar, especialmente para las mujeres. En mi caso, por ejemplo, mi hija nació en el 87, que fue cuando ella estaba en kinder, cuando empezaron a hacerse más evidentes la ausencia de estas mujeres. ¿Y cuáles estrategias utilizamos como madres de familia para poder proteger de alguna manera a nuestras hijas? Y esto significó un cambio muy drástico para las jóvenes y para las niñas, porque entonces eran enclaustradas más en el espacio privado. Era más difícil el que ellos pudieran salir. Incluso el corte de cabello que nosotros escogíamos para que tuvieran ellas esa libertad o no. O, por ejemplo, el que tuvieran el cabello corto para que no se pareciera al perfil físico de las niñas y de las mujeres desaparecidas. Esto hizo que estuvieran en una burbuja de alguna manera, si lo podemos decir, enclaustradas en el hogar, de tal manera que incluso, en mi caso en particular, fue buscar una escuela en donde me garantizaran que me la iban a entregar casi en la mano, así de extremo fue. Entonces, creo que eso mismo todavía perdura para el caso de las jóvenes del año 2018, ¿sí? Porque puso en la cotidianidad cambios extremos para las mujeres y las jóvenes. Nomás quería compartir eso. Entonces, a lo mejor ustedes en su misma investigación, pues a lo mejor hay algunos datos del perfil físico de las jóvenes desaparecidas. Gracias, doctora.
¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Sí, Pati, por favor, la doctora Hernández. Yo quisiera preguntarles a los doctores de esta sentencia específicamente del campo algodonero, donde, como bien nos explicaba ahorita el doctor Limas, hubo ya respuestas que convierten esa expresión de este organismo internacional como vinculante y se obliga al Estado mexicano a tomar acciones concretas. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuáles son esos pendientes? Porque hemos visto que esta lucha de las madres de las víctimas y de la gente que solidariamente les acompañó ha dado frutos, ¿verdad? Ha rendido frutos, pero ¿qué cosas están ahí pendientes? ¿Qué cosas tenemos que recordar que aún debemos exigir que se cumplan? Gracias. La sentencia de campo algodonero, como se ha dicho muchas veces, es emblemática o es muy importante en términos de que ha señalado un tipo penal como feminicidio y que dio lugar a muchos cambios legales, pero también de diferenciación institucional en diversas áreas de procuración de justicia y también de impartición de justicia. Entonces sabemos que hay fiscalías especializadas que hablan de que tienen perspectiva de género, que hay áreas en los tribunales también y en los poderes judiciales de los estados, en la Suprema Corte, también el tema de derechos humanos de las mujeres como derechos humanos o criterios de género han sido parte de una nueva agenda en las instituciones judiciales y eso es en términos muy, digamos, macro. En lo concreto del caso Campo Algodonero y con todos los resolutivos que la Corte indicó, los más importantes no se han cumplido. Ustedes pueden bajar fácilmente la sentencia de Campo Algodonero y creo que es muy oportuno que aproveche la pregunta de la doctora para que podamos leer, si se puede, toda la sentencia, pero sobre todo los resolutivos, que son las partes finales de la conclusión del tribunal. Son más de 14 resolutivos y cada uno de ellos da instrucciones muy precisas de qué tienen que hacer las autoridades en México. Y entre esas cosas, una muy importante es que se haga investigación contextualizada de los crímenes, hablando de los de Campo Algodonero. Y la autoridad no lo ha hecho. Tan grave es que incluso las descontextualiza. Ese es uno de los resolutivos más importantes, una de las instrucciones más poderosas de la sentencia que dice hay que investigar contextualizando en un sistema regional qué sucede. Y eso quiere decir que a las víctimas del caso Campo Algodonero, por las que se emitió la sentencia, que son 3, debería de investigarse dónde desaparecieron, quién las privó de su libertad, dónde estuvieron entre el tiempo en que fueron desaparecidas y el tiempo que se depositaron sus cuerpos sin vida en ese predio y en esa fosa clandestina, e igual quién o quiénes les privaron de su vida. Y además, lo interesante en relación con este resolutivo es que la sentencia dice, además, contextualizar los crímenes, y si fueron 8 casos, porque la autoridad ahora, después de mucho tiempo, sigue sin esclarecerlos, pero en un momento los vinculaba a todos como casos en grupo o seriales. Ahora los investiga de manera separada, como si de repente los criminales solo quisieron ir a dejar los restos ahí porque se les ocurrió, como si fuera un panteón o una, no sé qué tipo de palabra usar, pero como si fuera una coincidencia nada más que ahí dejaron a las víctimas a lo largo de muchos meses. Es lo que está haciendo ahora la autoridad. Esa ha sido la política de investigación de los gobiernos de los estados, tanto del sexenio de Reyes Baeza como del sexenio de Duarte, e incluso hasta este momento el gobierno actual del estado de Chihuahua sigue sin atender de manera correcta los resolutivos y sobre todo no es de interés político. No hay dinero para la investigación, no se han destinado recursos, todo es como de membrete. Uno ve que los ministerios públicos tienen decenas de casos, que no hay suficientes policías para la investigación, que no tienen gasolina, todo eso, ¿no? Entonces, no solo persiste la inseguridad, sino también persisten las faltas al debido proceso legal que hacen que los delitos en perjuicio de niñas como estas no sean justiciables. Quienes ya fueron asesinadas y quienes siguen sin ser localizadas. Entonces, de los resolutivos de la Corte, prácticamente se han cumplido en un cierto porcentaje 3 o 4. Pero la gran mayoría
solamente han sido atendidos en un momento como para salir del atolladero y luego como este de la página que tiene que estar permanentemente en sitios de fácil consulta, a veces está, a veces no está, a veces es accesible, a veces es francamente laberíntica la oportunidad de ver cuál es la información de cada caso y eso no ayuda a que la gente pueda aportar información, además de que no hay confianza en las autoridades como en otros de nuestros trabajos hemos documentado. Y eso se repite un poco ahora en una sentencia local. En el caso del Valle de Juárez, las conclusiones más importantes del tribunal no se han llevado a cabo. En el caso del Valle de Juárez, el tribunal dijo, investigue a todas las personas implicadas en la comisión de esos asesinatos, que quiere decir quién las privó, quién las tuvo cautivas, quién las explotó sexualmente, quién las violentó de 1000 maneras, quién las asesinó y las abandonó en aquel páramo a más de 20 niñas, toda la cadena criminal no está investigado. Entonces, pues, eso pasaba con un tribunal internacional que obliga al Estado mexicano a ciertas actuaciones. Pero en el caso de un tribunal local, pues sucede lo mismo y eso indica que es muy grave lo que ocurre, porque puede haber sentencias de un tribunal que digan lo que sea, al cabo que nadie les va a hacer caso. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta o comentario. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿No? Yo quisiera permitirme solo un comentario, ¿no? Dentro de esos pendientes, por ejemplo, el estado de Chihuahua no ha dado a conocer la alerta de género, o sea, nos falta la alerta de género, mientras otros estados ya la tienen, Chihuahua sigue pendiente y Juárez también. Y siguiendo el diálogo con la doctora Reséndiz y con lo que ustedes comentaban, que el grupo de jóvenes que han sido privadas de su libertad y luego han caído en estas redes de trata, pues son estudiantes, ¿no? Pienso que bachilleres, por ejemplo, no sé si todos los de las instituciones de nivel medio superior, pero bachilleres tiene este mecanismo de que se puede ver como de control, pero que los papás y las mamás a veces lo ven de seguridad, que cuando llegan con la credencial, pasan la credencial y le llega de inmediato el mensajito, ya se acordaron aquí las chicas, ¿verdad? Llega de inmediato a los papás, a las mamás, ya está en la escuela, acaba de salir. Entonces, las jóvenes y los jóvenes que son ahorita nuestras estudiantes o nuestros hijos o nuestros familiares, nos da mucha pena que siempre se sienten sobrevigilados por las y los adultos, ¿no? Y da mucha tristeza porque, claro, los papás y las mamás, pues nos angustia cuando salen ustedes y es parte de este trabajo, la valía de estos trabajos, que hay que buscar los mecanismos para que la ciudad sea de las y de los jóvenes, de las y de los niños, ¿verdad? Y de las adultas. Pero bueno, finalmente las y los niños son, y las y los jóvenes son responsabilidad de nosotros y nosotras las adultas, ¿verdad? Entonces, pues sí, esperemos que estos trabajos logren, como decía Julia Monarres hace rato, que las leyes sean actos pedagógicos que nos enseñen a cambiar modelos de pensamiento y sobre todo praxis, ¿no? No sé si quieran agregar algo más, colegas. Pues que en los próximos meses estaremos proporcionando los informes ya parciales y finales de este avance de investigación. Y también invitarlos quienes les interese contribuir a la reflexión de estos temas, pueden sumarse al proyecto, ya sea como proyectos de prácticas, de licenciatura, como proyectos de servicio social, porque cada participación de cada uno es muy importante para apostarle a la seguridad de cada una de las residentes de esta ciudad. Muchas gracias. Bueno, pues les damos un aplauso a los colegas.